Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña María Meléndez. Muchas gracias por la presentación. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de estar aquí. Pues el mío también, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en esta sucesión de Ciencias Naturales. Así es, vamos a tener los dos el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de sexto grado. ¿Están listos? Pues comenzamos. Pues en las clases anteriores ya hicimos un recorrido por la historia de la vida en la Tierra y conocimos algunas causas y consecuencias de la extinción de los seres vivos en el pasado y en la actualidad. Hoy continuaremos con algunas acciones que se realizan en nuestro país para cuidar nuestra biodiversidad. Y es muy necesario conocer la riqueza de especies de nuestro país, pero también tenemos que saber que muchos animales y plantas se extinguen de manera muy acelerada por las actividades humanas. ¿Qué te parece si para empezar recordamos lo que hemos visto en las clases anteriores? Por supuesto, pues en las clases anteriores vimos que las actividades humanas en el mundo han puesto en riesgo de extinción a muchísimas especies y que en México enfrentamos graves problemas relacionados con la pérdida de hábitats, las especies invasoras, la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Afortunadamente, en nuestro país contamos con instituciones que se encargan justamente de estudiar y promover la protección de especies en peligro de extinción. Exacto, y es un muy buen resumen de lo que estamos estudiando sobre la extinción de las especies en la actualidad. Pues yo hice algo más, porque en la última clase me llamó mucho la atención que en uno de los videos que se mencionaron a México como uno de los países megadiversos. Y revisé justamente el Atlas de Geografía de quinto grado. ¿Y qué crees? Encontré una descripción de qué son los países megadiversos. Y además un mapa donde vienen señalados. Oye, qué bien. ¿Y entonces nos compartes lo que encontraste? Sí, claro que sí. En casa pongan mucha atención y también consulten su Atlas si lo tienen a la mano. Es en la página 58 y ahí hay un texto que dice Países megadiversos. En este texto dice: la biodiversidad se refiere a la riqueza de toda la variedad de vida presente en nuestro planeta, incluidas especies de plantas, animales y microorganismos. Esta riqueza no se distribuye de manera uniforme y depende en buena medida de las condiciones naturales como el clima, los suelos, el relieve y el grado de aislamiento o contacto con otras regiones. También se ve amenazada por actividades humanas que alteran la naturaleza o explotan los recursos naturales. El 70% de la biodiversidad está contenida en solo 17 países, llamados megadiversos, la mayoría de los cuales se localizan cerca de los trópicos o bien cuentan con agua suficiente para el desarrollo de ecosistemas importantes. Estas naciones tienen la obligación con los demás países de promover una cultura de protección y uso sustentable de las especies, ya que de ello depende la calidad de la vida humana en el planeta. Exacto. Y del lado derecho encontramos patrimonio natural. Para preservar y dar a conocer sitios de extraordinaria importancia natural para la herencia colectiva de la humanidad, la Organización de las Naciones Unidas elaboró una lista de todas aquellas formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, lugares donde habitan especies animales y vegetales amenazadas, así como zonas con valor científico, de conservación o estético. Cada sitio, clasificado como Patrimonio de la Humanidad, pertenece al país donde se localiza, pero se considera que es de interés para la comunidad internacional y debe preservarse para las futuras generaciones. Alfonso, estos datos que acabamos de leer son muy importantes. Los países megadiversos se encuentran cerca de los trópicos o tienen disponibilidad de agua para el desarrollo de ecosistemas. Pues sí, y eso lo podemos ver en el mapa de la página 59. Ahí están señalados en 3 colores distintos, dependiendo de cuántas especies viven en ellos,
contando plantas, anfibios, mamíferos, reptiles y aves. Los que están en el tono de verde más oscuro tienen de 40,000 a 60,000 especies. Luego tenemos los países que tienen más de 20,000, pero menos de 40,000 especies, dentro de los que está México. Y finalmente, en azul claro, los países que tienen más de 10,000 especies y menos de 20,000. Pero además de eso, junto al nombre de cada país, vienen unos íconos que señalan los grupos de seres vivos de los que tienen mayor diversidad. México tiene señalados los grupos de las plantas, anfibios, mamíferos y reptiles. Y fíjate, Alfonso, que algo que influye mucho en esta diversidad, además de estar ubicados en el Trópico de Cáncer, es el gran territorio de zonas costeras que tenemos. Pues qué bueno, la verdad, que te llamó la atención y que hiciste esa relación de ciencias naturales con geografía, porque ha sido una muy buena introducción al tema y complementa lo que hemos visto hasta ahora. Pues sí, es que las ciencias naturales favorecen nuestra curiosidad y nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades para investigar. Si allá en casa hay algo de lo que mencionamos que también les llame la atención, anótenlo para que no se les olvide y puedan investigar más sobre eso. Y ahora sí, cuéntanos, María, ¿de qué se va a tratar la clase de hoy? Pues hoy conoceremos algunos ejemplos concretos de acciones que se llevan a cabo para la protección de especies. No podemos hablar de cuidar a las especies en peligro de extinción sin hablar del cuidado de los lugares que habitan, es decir, los ecosistemas. Por eso, entre las acciones de mayor relevancia están las áreas protegidas. En un programa anterior mencionamos la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Ese sería un ejemplo de área protegida, ¿no? Exacto. Ese es un ejemplo, pero hay muchos otros en todo el país. Vamos a ver cómo se define un área protegida en el siguiente ¿Sabías qué? Área protegida se define como un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y administrado a través de sus medios legales u otros similarmente efectivos para lograr la conservación de la naturaleza con sus servicios ecosistémicos asociados y valores culturales. Comisión Mundial de Áreas Protegidas, CEMAP. En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Entre las más conocidas están el Parque Nacional Desierto de los Leones y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Fuente Áreas Protegidas 2020, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Bueno, pues supongo que con toda la riqueza que tenemos en México, debemos contar con un buen número de áreas protegidas. Así es. Lo podemos ver en el libro de texto de Ciencias Naturales en la página 69. Tenemos un dato interesante. ¿Me puedes ayudar a leerlo, Alfonso, por favor? Claro que sí. Y dice así: un dato interesante. México es la cuarta nación con mayor riqueza biológica del mundo. Ocupa el segundo lugar en reptiles, el quinto en anfibios, el tercero en mamíferos y el quinto en plantas. Esta diversidad se ve dañada por la forma en que las sociedades humanas utilizan los recursos naturales, lo que pone en peligro la subsistencia de numerosas especies. Por ello, se han establecido normas especiales para la protección, conservación, restauración y desarrollo de áreas protegidas de México. En 1876 se creó la primera área protegida en México, el Desierto de los Leones, con el propósito de preservar los manantiales que abastecían de agua a la Ciudad de México. Actualmente existen 182 áreas naturales protegidas en diferentes categorías. ¡Wow! ¡Qué buena información nos acabas de leer! Y qué bueno que en México contamos con estas acciones. De lo contrario, seguiremos perdiendo especies con muchísima rapidez. Pero, además, las áreas naturales no solo tienen la intención de cuidar a las especies. De hecho, cumplen muchos propósitos y de ellas obtienen grandes beneficios. En la siguiente imagen podemos ver algunos de ellos.
vemos que los beneficios de las áreas protegidas son una herramienta de conservación que cumplen varios objetivos y proporcionan una multitud de beneficios, tanto para los pobladores de las zonas aledañas como para la región, el país y el planeta. Mantienen fauna y flora silvestre, preservan paisajes naturales, mantienen procesos ecológicos como carbón, agua, suelo, sirven de testigos del cambio, proporcionan oportunidades de recreación, representan posibilidades de educación y son sitios de investigación científica. Y algo muy relevante es que la población que habita cerca de las áreas naturales protegidas también recibe un beneficio directo de las acciones que se realizan en ellos, porque en otros tiempos solo veían como los recursos eran arrasados por personas que ni siquiera eran originarias de ese lugar. Tienes toda la razón. Ahora se aprovecha la experiencia de las comunidades que conocen el recurso y que implementan formas de aprovecharlos de manera sustentable. No se trata de cuidarlos como si fueran intocables, sino de utilizarlos de manera inteligente para no agotarlos y seguir obteniendo sus beneficios por mucho tiempo. Pues, al escuchar especies en peligro de extinción, quizás nos imaginamos que estas se dividen en 4. Especies que requieren protección especial. La segunda es especies amenazadas. Y la tercera es especies en peligro de extinción. Y 4, especies extintas en la vida libre. Sí, exacto. Y depende de nuestras acciones u omisiones, las especies podrían cambiar de categoría, pero lo deseable es no tener ninguna en ese estatus. Pero ¿eso quiere decir que algunas especies se pueden recuperar y pasar de una categoría de más riesgo a una de menor riesgo? Exactamente. La tarea no es sencilla, pero se hacen grandes esfuerzos. Eso nos lleva a nuestro primer ejemplo de lo que se ha hecho de manera particular para proteger a alguna especie mexicana y evitar en lo posible su extinción. Ahí estamos viendo el bisonte americano. Pues me recuerda lo que vimos sobre los grandes mamíferos que habitaban cuando surgieron los primeros seres humanos. ¿Por qué no vamos a ver el video? Y tome nota. El bisonte americano es el mamífero terrestre más grande del continente que se desplazaba por las grandes planicies de Canadá, de Estados Unidos y de México. Se trata de un animal adaptado a los pastizales y por miles de años estableció interacciones estrechas con otras especies, por lo que llegó a ser fundamental en las planicies norteamericanas. Este animal fue parte fundamental de la cultura y economía de varias comunidades nativas americanas, las cuales obtenían abrigo y alimento de ellos. Y además eran el centro de la vida ceremonial de estas comunidades. Se estima que antes de la conquista existían entre 30 y 60 millones de bisontes. Entre 1830 y 1880, la población se redujo a poco más de 1,000 individuos, debido a la destrucción y fragmentación de los pastizales, enfermedades y en especial a la cacería para la comercialización de su piel. Y también como estrategia para eliminar a los grupos de indígenas que dependían del bisonte para su subsistencia. La recuperación del bisonte es clave, ya que a través de ella se busca restaurar los pastizales nativos de la región. Esto es debido a que al alimentarse mantienen la altura de los pastizales a un nivel adecuado, lo que evita la propagación de incendios y promueve la diversidad de plantas, beneficiando a otras especies como el berrendo y a las aves de pastizal. A diferencia del ganado doméstico, el bisonte, si se mueve libremente en grandes extensiones de terreno, permite airear el suelo, reduciendo la compactación y erosiones de este. Los bisontes, que son parte de las manadas con fines de conservación y repoblación, suman aproximadamente 23,000 ejemplares, esparcidos en al menos 10 manadas entre Canadá, Estados Unidos de América y desde hace muy poco en México. En el caso de México, solo existía una manada en la Reserva de la Biosfera de Janos, en Chihuahua. Esta fue establecida gracias a la donación de 23 bisontes por parte del gobierno de Estados Unidos, los cuales se multiplicaron hasta el día de hoy a llegar a un total de 200 bisontes.
Y recientemente se estableció la segunda manada de conservación mediante el traslado de 19 ejemplares en el área de protección de flora y fauna Maderas del Carmen en Coahuila. Ya vimos que el bisonte es un animal muy importante para mantener el equilibrio de su ecosistema y es importante también para las poblaciones humanas que cohabitan esos ecosistemas. Pero, ¿qué sucede con este equilibrio cuando son reintroducidos? Ingeniero Mario, ¿podría hablarnos de cómo se ven impactados los ecosistemas con la reintroducción de especies que ya no estaban en ellos? Aquí podemos tener un impacto positivo o negativo. Siempre que se va a hacer un trabajo de reintroducción o que se piense en reintroducir una especie a un ecosistema en el que se extinguió, ya no estuvo presente por algunos años, debemos de considerar varios aspectos como sociales y ecológicos, hacer una estimación de las presas, ya que si no se hacen este tipo de trabajos, corremos el riesgo de reintroducir la especie y perder otras especies, ya sean vegetales o animales, dependiendo si es un depredador o un herbívoro. Asimismo, podemos tener conflictos con la sociedad, ya que los depredadores, si no tenemos la suficiente fuentes de alimentación, van a empezar a depredar ganado y esto pues, nos va a generar un conflicto con los ganaderos de la región. Es por eso la importancia de hacer todo tipo de estudios para garantizar o disminuir estos conflictos. Sin embargo, si todo el ecosistema está sano y reintroducimos alguna especie, entonces vamos a buscar este equilibrio. Como pudimos ver, proteger una especie no depende solo de dejarla en un área natural. Se requiere trabajo y estudios para conocerla a mayor profundidad. Cómo es, cómo vive, dónde vive, con qué otras especies se relaciona y qué puede pasar con todo eso si su población aumenta con las medidas de protección que se realicen. Y se debe evitar que al buscar resolver un problema se ocasionen otros. Afortunadamente, quienes realizan estas acciones son personas capacitadas, ¿no? Y muy cuidadosas, así que obtienen muy buenos resultados. Oye, María, ¿y tenemos otro ejemplo? Por supuesto que sí, Alfonso. El siguiente es otro mamífero del norte del país, el berrendo peninsular. El berrendo, wow, qué interesante. Lo estamos viendo en pantalla. Y vamos a ver qué se ha hecho para protegerlo. Vamos a ver. Oye, Julián, ¿te acuerdas cuando fuimos a visitar las pinturas rupestres en Baja California Sur? Claro, ¿cómo olvidarlo cuando estábamos en el perímetro de México? Vimos esas pinturas en aquellos muros, declarados como Patrimonio de la Humanidad en 1993. En ellas se ilustra parte de la flora y fauna del momento y podemos ver lo que posiblemente eran berrendos. Una especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Pero la distribución y población de berrendos en el país no siempre fue así. Se estima que en épocas anteriores a la colonia existían entre 100 y 300 millones de berrendos que habitaban desde el suroeste de Canadá hasta las planicies del centro de México. En la época de la colonia se organizaban eventos de cacería como el del año 1540, en honor al primer virrey, donde se dice que cazaron 600 animales en tan solo pocas horas. ¿Qué? ¿600 berrendos? No puede ser. Acciones como esta son la causa de que estén en peligro, y otras son la expansión de campos de cultivo y ganadería en su hábitat, la construcción de carreteras y la captura de las crías. Todo esto ha reducido la población en más del 80%. En 1994 se catalogó a la población como en peligro de extinción y 2 años después se creó el programa de recuperación del berrendo peninsular del programa de acción por parte de la Semarnat. Algunas de las acciones que se llevaron a cabo fueron la captura de ejemplares para su reproducción monitoreada, el control de depredadores como coyotes, la reintroducción de crías a la reserva del Vizcaíno y la realización de campañas para evitar la caza del berrendo. Estos animales están adaptados para sobrevivir a sequías extremas y actúan como agentes que mantienen el hábitat en el que viven, previniendo su desertificación. Los berrendos, al igual que los borregos cimarrones, el venado bura y el pecarí, son los agricultores naturales de los matorrales. Enriquecen la tierra con nitrógeno a partir de excretas y de orina, transportan semillas y actúan como agentes de control biológico, promoviendo el bienestar del matorral xerófilo.
Afortunadamente, el programa comienza a dar buenos frutos, pero aún no se entiende si existe la suficiente diversidad genética para que estos logren sobrevivir al paso del tiempo. Lo que es indudable es que si más del 60% del territorio mexicano es desértico, pues debemos preservar a los cuidadores del matorral. Doctor José Eduardo, ¿podría mencionar si existe algún problema al cruzar individuos de poblaciones tan pequeñas? Sí, Valeria, es un problema que pues ha provocado el desarrollo de programas para resolver esta amenaza a la que se enfrentan. Y la amenaza es que al ser muy pocos individuos los que quedan de algunas especies, lo hemos mencionado ya a lo largo del programa, por ejemplo el lobo mexicano, el bisonte americano, el hurón de patas negras, el cóndor de California, estuvieron en una situación donde las poblaciones se reducían a unos pocos, incluso algunos de ellos habían menos de 10 individuos, que al ser capturados y puestos bajo un programa de reproducción bajo cuidado humano, ha permitido reproducirlos y llevarlos a vida libre. El problema es que como vienen de un grupo muy pequeño, pues puede haber problemas de consanguinidad, ¿no? Es decir, el grupo a final de cuentas está emparentado y si se reproduce de manera no controlada, pues va a haber entrecruzamientos entre padres, hijos, primos, y esto puede tener un problema genético a la larga. Para resolver este problema, todos los programas que involucran reproducción en cautiverio tienen un registro muy riguroso de cada uno de los individuos, es decir, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, quiénes son los tíos, los hermanos, los primos, los hijos, los sobrinos, que nos permite tener un mapa o un árbol genealógico, le llamamos el Stockbook, o es algo muy similar a lo que se le conoce como el pedigrí en los perros de raza, que nos permite identificar cada individuo y poder hacer cruzas controladas con aquellos individuos que están separados genéticamente. Y es aquí donde radica la importancia de que existan centros de reproducción en diferentes partes del país y del continente, como es el caso para algunos proyectos en México, que permitan hacer un intercambio de individuos para poder resolver este problema de consanguinidad que muchas veces se enfrentan las especies en riesgo. En este ejemplo podemos ver que también se debe tener en cuenta que si quedan pocos individuos, no es muy conveniente que se reproduzcan entre ellos porque eso puede causar enfermedades y otros problemas hereditarios. Como se mencionó en el video, es importante que haya varios lugares donde se puedan reproducir e intercambiar ejemplares. Y eso también nos da una idea de lo importante que es el trabajo conjunto de diversas personas, grupos o instituciones, porque de lo contrario, muchos de los esfuerzos serían insuficientes para esta gran tarea que es evitar la extinción de las especies. Exacto, eso que mencionas es muy importante. No solo se requiere el trabajo en equipo en un solo país. En ocasiones es necesario que varios países se involucren en la recuperación de especies que comparten en sus territorios. En la próxima clase veremos otro aspecto interesante de las especies en riesgo y tendremos más casos de lo que se hace en nuestro país para preservarlas. Muy bien, pues solo me resta preguntar una cosa. Si hay alguna actividad que podamos sugerir a los estudiantes y que se relacione con este tema. Pero por supuesto, sería interesante que investigaran qué áreas naturales protegidas hay en sus estados y si alguna de ellas es cercana al lugar donde viven. Podrían anotar sus características, dónde se ubican y qué se hace ahí. Esa información les podrá ser de utilidad para llevar a cabo una propuesta que les plantearé en la próxima sesión. Muy bien, pues muchísimas gracias, María, por esta clase tan increíble. Gracias a ustedes por prestar atención y tomar nota de todo lo interesante. Muy bien, pues muchas gracias también a todos los que nos están viendo. Hemos terminado con Protección de especies en peligro de extinción 1. A continuación, hasta la próxima. Pero antes, vamos a una cápsula musical.
Bienvenidos al programa 8 de Ritmo. Hoy vamos a seguir haciendo ejercicios rítmicos uniendo todo lo aprendido. Lo haremos con ta. Pero a partir de ahora, en los silencios vamos a hacer eso. Guardaremos silencio. Ya no haremos shh. Ejercicio número 1. Compás de 4/4. 2 corcheas. Silencio de corchea, corchea, 2 corcheas. Y negra. Segundo compás, silencio de negra, 2 corcheas y blanca. 1, 2, 3 y ta 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 ta. Ejercicio número 2. 4/4. Negra con puntillo. Corchea ligada a otra corchea. Corchea. 2 corcheas. Y el segundo compás, silencio de corchea, corchea, silencio de corchea, corchea, silencio de corchea, corchea, negra. 1, 2, 3 y ta 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 ta. Ejercicio número 3. 4/4. Silencio de corchea, corchea ligada a una negra, silencio de corchea, corchea ligada a una negra y segundo compás, silencio de negra y blanca con puntillo. 1, 2, 3 y ta ta ta. Ejercicio número 4. 3/4. Blanca con puntillo, segundo compás, 4 corcheas, silencio de negra. 1, 2 y ta 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 ta. Ejercicio número 5. 3/4. Silencio de negra, negra, negra y segundo compás igual. 1, 2 y ta 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 ta. Ejercicio número 6 y último. 3/4. Corchea, corchea ligada a una corchea, corchea ligada a una corchea y corchea. El segundo compás es negra, silencio de corchea, corchea negra. 1, 2 y ta 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 ta. Pues mañana más, pero no mejor porque es imposible aquí en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo: las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.